después de haberte hablado de mis decepciones literarias de libros famosos con más hype del mundo, que si todavía no has visto ese video te lo dejo linkeado por ahí, era imperativo que hablemos de los libros que me han marcado en la vida. Hola, estás viendo Nina Siempre Fangirleando y en el episodio de hoy te voy a estar contando los libros que me han marcado en la vida, o mejor dicho, voy a estar contándote mi vida literaria y esos libros que me han marcado por alguna u otra razón. Así es, he ordenado los libros desde mi adolescencia en adelante. Así que podemos decir que vas a conocer mi vida a través de los libros que he leído. ¡Qué profundo! Como no podía ser de otra forma, vas a encontrarte con fantasía y con romance, porque es lo que más leo por lo general. Algo muy importante que quiero aclarar desde el inicio de este video es que podés seguir mirando tranqui, que no va a haber spoiler de absolutamente ningún libro. No puedo empezar este video sin antes nombrarte a Harry Potter. Porque sí, porque al igual que a muchas personas, Harry Potter ha sido mi adolescencia. También lo estás viendo por ahí. Estás viendo el primero, no estás viendo el segundo, estás viendo el tercero. Porque viste que yo soy especial. Yo te empecé la saga por el tercer libro. Acá están, incluso hasta con hojas salidas. Están salidas desde esa época. Tenía 13 años aproximadamente, 12, 13 años cuando lo leí, y este fue el primer libro que leí de la saga y fue el que inició mi vida literaria. Y probablemente sea por esa razón que este es mi favorito de toda la saga. Obviamente que a partir de este libro fui leyendo el resto de los libros a medida que se iban publicando, los iba leyendo. Más o menos al final de esta saga estrena otra saga literaria que mezcla fantasía y romance, que seguramente ya la tenés en la cabeza y de hecho seguramente también la estás viendo por ahí. Claro, estoy hablando de Crepúsculo. Este libro, o mejor dicho, esta saga llevó mi vida literaria a otro nivel porque fue la primera vez que me enganchó tanto un libro. Los de Harry Potter me gustaban, los leía, me entretenía y demás, pero tranca, esta saga literaria me enganchó zarpado, al punto tal de que estaba en medio de exámenes finales de la universidad y me leí la saga completa en una semana. Ese es el nivel que yo te estoy manejando con Crepúsculo y la saga de Crepúsculo. Obviamente que no volví a leer esta historia. Con el diario del lunes, es decir, con esta mentalidad que tengo ahora y demás, siento que me voy a comer zarpado en vole, no solamente en vole, sino también decepción. Así que dije, ¿sabes qué? Mejor no, sigo viendo las adaptaciones, que también son medio un embole. Si yo le miro con un ojo crítico, digo, raro lo que me gustaba en esa época, pero está todo bien, había mucha gente que le gustaba esas cosas también. Terminé de leer esa saga y al año siguiente, sí, tuve como medio un parón lector durante esa época. Al año siguiente me voy a la librería y digo, voy a leer algo distinto. Vamos a ver qué encuentro en la librería. Me encontré entre las góndolas una saga, o el inicio de una saga de fantasía que en ese momento estaba bastante tranquila. Después iba a venirse un hype tremendo con esta saga, con 800.000 libros que iba a tener y que seguramente ya la estás viendo por ahí y ya la tendrás en mente. En Cazadores de Sombras sentí que estaba leyendo Harry Potter mezclado con Crepúsculo para adolescentes más grandes. Este, que es el primer libro de la saga, es el que más me gustó, es el que con el que más enganché. Qué aire distinto que yo estaba buscando y por eso estoy colocando en este listado de libros que me han marcado en la vida, porque este como que comenzó otra fase mía de mi vida lectora. Dije que esta saga tenía 800.000 libros. Sí, solamente leí la saga principal, la que tiene 6 libros solamente. El resto dije, es un montón, yo no voy a llegar a leer todo esto. Quiero leer otras cosas aparte de Cazadores de Sombras. Seguramente la saga estuvo buenísima o está buenísima y el resto de los libros que forman este multiverso de Cazadores de Sombras es genial. La verdad es que yo llegué al final de esta saga diciendo, ok, acá terminó mi relación con esta saga, me encantó y la estoy colocando en esta lista por eso. Sigo con la fantasía y en este caso podemos decirlo un poquito más dark, con personajes que tienen una construcción psicológica completamente zarpada, que dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy leyendo que me está volando la cabeza? Esa es la sensación que yo tengo con 6 de Cuervos. Mi biología favorita del mundo mundial, desde que la leí, está en el top 1. No se ha movido, está allá, ahí arriba. Y sí, la portada tiene las letras medias carcomidas. Y me duele un montón.
Y no sé por qué, porque Reino de Ladrones no la tengo así. La trama de esta biología es bastante lineal, pero me parece que lo importante de este libro no es precisamente la trama, sino que lo más importante que tiene este libro son los personajes, porque este libro es un libro de personajes, o por lo menos esa es la interpretación que yo tengo. Son originales, tienen sus debilidades, sus fortalezas, son distintos entre sí, cada uno tiene su forma de hablar, su forma de pensar, tienen su propia cultura, sus propios pasados. O sea, la verdad es lo mejor que he leído. O hasta ese entonces era lo mejor que había leído. Hacía mucho que no lo alzabas, pesa un montón. O sea, es como, ¿para qué quiero pesas si tengo este libro? En fin, hasta el momento habrás visto que todo o la mayoría de las cosas que te estoy nombrando son fantasía. Porque en esa época no leía tanto de romance. Andás a ver por qué. Capaz que no había encontrado la motivación. Hasta que me encontré con Kiss Me, Prohibido Enamorarse. Un libro bastante simple, pero que me marcó en el sentido de que me abrió la puerta a un género que no había leído hasta el momento, que era el New Adult. Y dije, ok, mira qué interesante esto que estoy leyendo. Vamos a continuar leyendo este tipo de géneros en adelante. A partir de acá, las siguientes historias te voy a estar nombrando son historias que me llegaron al Cora. Pero antes de hablar de esas historias, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, hola, te invito a suscribirte y a sumarte a esta pequeña comunidad fangirlera. En esta línea temporal de mi vida literaria ocurrió un hecho que marcó un antes y un después y que tenía que ver con que había empezado un taller de escritura, porque sí, también me gusta escribir. Empecé a partir de ese momento a leer todas las cosas con otro ojo, con un ojo un poco más crítico. Tenía en claro algunos recursos literarios que iba aprendiendo en el taller de escritura que me hacían ver de otra forma lo que leía. En ese momento, por suerte, que empecé a leer una saga que me encanta, que también tengo una reseña en el canal y que es el primer libro de Nacidos de la Bruma. Y de hecho, El Imperio Final es uno de los primeros videos que tengo en el canal, una de las primeras reseñas que hice. Este libro es un 1000, por donde lo mires es un 1000. Lo que interesa de la trama son las decisiones que toman los personajes. Y los personajes son tan complejos y hay tanta estrategia, hay tanta negociación. De hecho, era la primera vez que leía a Brandon Sanderson, así que estaba descubriendo también otra pluma y la verdad es que me encanta. Si con 6 de Cuervos creía que los personajes tenían una construcción zarpada, que world building era una construcción zarpada, con este libro mi percepción quedó en otro level. ¿Qué es esta obra maestra que tengo en mis manos? Si te gusta la fantasía y todavía no has leído este libro, yo no sé qué estás esperando, porque anda de cabeza a leer este libro, porque es todo lo que está bien en el género de fantasía. Llegamos así al primer libro que me hizo llorar a cántaros. Era yo, un moco con lágrimas en el sillón de mi casa leyendo Un Cuento Perfecto. Hasta ese momento había leído otros libros de Elizabeth Benavent, pero este libro en particular conectó tanto conmigo que dije, este es un must que tengo que poner en esta lista. Conecté tanto con estos personajes que me sentí dentro de la historia, viviendo con ellos cada momento, cada escena, cada sentimiento, todo. De hecho, es uno de los top 3 que tengo de libros románticos favoritos. Este libro está desde ese momento en ese top 3. Meses después de haber leído Un Cuento Perfecto, me encontré con el otro libro de romance que me iba a marcar, y es El día que dejó de nevar en Alaska, por Alice Kellen. Fue el primer libro de Alice Kellen que leí. Ningún otro libro de Alice Kellen que haya leído hasta el momento me ha marcado tanto como este libro en particular. El giro de trama fue como what the fuck. Me quedé helada leyendo esos últimos pasajes del libro. Dije, ¿qué carajo? O sea, la historia de verdad parece muy tranca, muy lineal, y decís, ok, seguís leyendo hasta ese momento que te digo que tuve escalofríos, ¿me entendés? Fue como esta idea del libro y este giro de trama me lo quedé pensando varios días después de haber terminado el libro. Es como que la sensación que yo tuve con este libro fue, quiero volver a leer este libro por primera vez. Penúltimo libro que te voy a estar nombrando en esta lista es un libro que agarré de casualidad. Fue una promo que encontré scrolleando en ebook. Dije, a ver qué onda. Vi la sinopsis, dije,
ok, tiene sentido, pack, lo descargué. Fue el primer libro de romántico histórico que leí que me marcó zarpadamente. Estoy hablando de La Maestra de la Laguna, que es un libro que me encantó. Está situado en la época de Sarmiento, acá en Argentina. Un libro súper gigante que se me pasó súper rápido porque estaba tan entretenida con lo que estaba leyendo, incluso conectando con la historia que yo había aprendido de la historia argentina, y dije, ay, mira qué copado, iba relacionándolo todo y digo, ay, mira, sí, me acuerdo de haber estudiado esto y demás. Y dije, ok, este género lo tengo que volver a leer porque me gustó, porque lo disfruté, y por eso también este libro está en esta lista. Llegamos así al último libro del que te quiero hablar, que también está dentro de mi top 3 de libros románticos favoritos del mundo mundial, y te estoy hablando de Te espero en el fin del mundo, de Andrea Longarella. Sé que te has hartado de escucharme hablar de este libro, yo lo sé, pero yo te voy a seguir hartando porque la verdad que este libro es un 1000. La verdad que es un libro que me llegó tanto que cuando terminé de leer este libro no solamente tenía ganas de volver a leerlo como si fuera la primera vez, sino que además fue el primer libro que me dejó un vacío enorme. Dije, ¿qué hago con mi vida a partir de ahora que no estoy leyendo este libro? Una cosa así. Conecté tanto con los personajes, con las sensaciones que tenían los personajes, con sus sentimientos, todo tenía sentido lo que estaban haciendo, era todo muy coherente lo que hacían, era como la vida misma puesta en un libro, y me encantó. Probablemente este video se extendió un montón, pero bueno, lo tenía que hacer. Tenía que hablar y extenderme y hablarte de estos 10 libros que han marcado mi vida. Lo tenía que compartir con vos. Te invito a que me cuentes cuáles son los libros favoritos tuyos, que decís, este libro tiene que estar en esta lista de libros que me han marcado en la vida. Te invito a que me lo dejes en comentarios, así seguimos la conversación por ahí. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en un próximo video.